Buenos días, familia. En el programa de hoy vamos a profundizar un poquito la conexión entre las islas, la élite satánica, los experimentos humanos, el simbolismo espiritual y muchas películas en el cine que son realmente muy interesantes. ¿Por qué surgió este tema? Bueno, porque he hecho un video en Patreon analizando lo que ha sucedido con los archivos ep.epstein. Y bueno, esto con respecto a la isla y cómo está sacudiendo todo esto la política en los Estados Unidos, a Donald Trump, y bueno, todo lo que tiene que ver con esto, y entonces surgió el tema de las islas. ¿Qué conexión hay entre las islas, la raza de víbora, la élite satánica, los experimentos humanos? Bueno, la realidad es que hay muchísimas películas en el cine. Váyanme poniendo a lo largo de este programa las películas que a ustedes se les va ocurriendo, que estoy segura que se les va a ocurrir muchísimo más que a mí, tienen mucho más memoria ustedes que yo, y bueno, de repente han visto muchas más películas de lo que yo he visto. Pero lo cierto es que en muchas islas, no solo obviamente, ¿no?, en la ciencia, en la ficción, sino obviamente como retrato de la vida real. Lo cierto es que en la vida real, los laboratorios, muchas veces laboratorios ocultos de la élite satánica, han sido y son en islas. En la literatura, en el cine, también vemos esto presente, y obviamente en la realidad oculta detrás del velo. Las islas siempre han sido elegidas como territorios de experimentación, de manipulación y de perversión por parte de la élite satánica. ¿Por qué islas? Bueno, lo obvio, yo creo, ¿no? Porque hay un aislamiento total del mundo exterior. Yo creo que esto es una de las razones más evidentes, por la falta de testigos, por las faltas de leyes y de jurisdicción, porque allí pueden ejercer un control absoluto sobre los cuerpos y las mentes de las personas, y porque es como una especie de, no sé, de agujero negro, de zona gris donde todo lo vale. Estas características hacen que muchas islas sean, literalmente, territorios consagrados al mal, donde se rompen los límites humanos y los límites espirituales bajo la cobertura de la ciencia, de la medicina, incluso de la filantropía, o incluso obviamente también de lo que es conocido como turismo de lujo. Un ejemplo claro, que yo me voy a concentrar en el video, pero hay muchísimos otros ejemplos, por eso les digo, váyanme poniendo en la cajita de comentarios las películas sobre islas que relatan todo esto. A mí se me viene a la mente Shutter Island. Esta película lo revela magistralmente, ¿no? Un hospital psiquiátrico en una isla donde los supuestos tratamientos son experimentos de reprogramación mental, lobopuntotomías, el control del pensamiento y, obvio, la destrucción de la identidad. Bueno, esta isla representa el laboratorio donde la élite ejecuta sus pruebas sobre seres humanos, borrando sus mentes, reescribiendo sus recuerdos y observando su deterioro con frialdad. Después vamos a volver a Shutter Island y a otras películas. Obvio que esto no es solamente ficción. Hay muchas islas reales de la vida real utilizadas por la élite para ocultar prácticas aberrantes, y estas son las que se saben. Obviamente que las que no tenemos conocimiento, lo que no sabemos será el otro restante 80%. Acá vamos a hablar de un 20% y me estoy quedando corta. Bueno, la famosa Ep.Stein Island. Bueno, sí, lo que hablamos en Patreon, ¿no? Propiedad del magnate Ep.Stein, utilizada como sede de las peores aberraciones contra inocentes, contra pequeños, rituales oscuros, chantaje político, Abu infantil, con presencia de gente conocida, famosos, líderes mundiales, la famosa lista de la que hablamos en Patreon, y por eso surgió la idea de este video. Por otro lado, la Plum Island es un supuesto centro de control de enfermedades animales, pero denunciado por testigos como lugar de experimentos biológicos, transgénicos y militares, que está fuertemente vigilada, prohibido el acceso al público, y se rumorea su conexión con el proyecto Montauk. Bueno, esto es tremendo. La isla de Poveglia en Italia, una antigua isla de cuarentena durante la peste negra, que más tarde fue convertida en un hospital psiquiátrico donde se practica
practicaban las peores aberraciones. Si ustedes quieren, hacemos un video sobre esta isla, porque esta isla es tremenda, tremenda las barbaridades que se hacían, tremendo lo demoníaco que esconde, tremendo las manifestaciones preternaturales. De hecho, es una de las islas más, entre comillas, embrujadas. Yo explico en los libros de mi autoría que no existe el término embrujado, existen manifestaciones preternaturales. ¿Por qué la élite elige islas? Bueno, porque la isla reproduce en la tierra de cierta forma y simbólicamente la misma arquitectura del infierno, más allá de lo obvio, ¿no? Que ya lo mencionamos, porque está aislado, por el tema de las jurisdicciones, de las leyes, bla, bla, bla. Hay todo un tema simbólico. La isla reproduce en la tierra de cierta forma la misma arquitectura del infierno, un aislamiento, una perversión, un control total sobre esas almas. En lo espiritual, las islas son zonas de territorio entregado, consagrado, donde se están abriendo portales. No es que las islas sean malditas, no es que es las aberraciones que se llevan a cabo allí. Se están abriendo portales a otras dimensiones, siempre se lo ha hecho a esto, se han realizado sacri siempre y se han transgredido las leyes de Dios e invocado entidades demoníacas. Por ejemplo, como en The Island of Dr. Moreau, sí, la isla del Dr. Moreau, donde un científico juega a ser Dios creando híbridos humanos, animales, o como en la película The Island del 2005, donde los clones son explotados y ejecutados. La isla es el espacio donde la moral es eliminada y donde el alma humana es tratada como una pieza descartable. ¿Qué es lo que hacen en la vida real en estas islas? Tremendo. Manipulación genética. Son fundamentalmente 5 puntos, que obviamente por acá no puedo mencionarlo. Si ustedes quieren, hacemos algo más profundo en Patreon, pero obviamente por acá no puedo decirlo. Primero, la manipulación genética, híbridos humanos, clones, mezcla de ADN con animal. Segundo, la reprogramación mental, lo que tiene que ver con trauma, drogas, control de identidad. Tercero, el trapuntoficó humano, lo que tiene que ver con esclavos en el área de la intimidad, el tema de los órganos y bueno, toda una serie de aberraciones. En cuarto lugar, lo obvio, ¿no? Lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, rituales satánicos, sacri, invocaciones, portales. Bueno, y en quinto lugar, almacenamiento oculto de tecnología prohibida. Así que el maligno siempre, yo recalco lo mismo no solo en los videos, sino en los libros de mi autoría, el maligno siempre ha querido copiar a Dios y crear sus propios lugares sagrados de poder. Pero en lugar de altares de santidad, son como islotes de condenación, donde el alma humana es destruida, deformada y ofrecida como sacrificio a los príncipes de las tinieblas. En el caso del Shutter Island, no es solo una película, es una advertencia disfrazada de ficción. Y muchas películas muestran islas como laboratorios y muchas islas en la vida real están lejos de ser paraísos, son puntos estratégicos del infierno. Quiero que váyanme poniendo en la cajita de comentarios películas sobre islas que hablan de todos estos temas. A mí se me ocurre Shutter Island, estoy con esto. Shutter Island la vi recientemente y me quedó. A primera vista parece una película sobre un hombre que pierde la cordura, pero si observamos con más profundidad, es una obra que destapa los mecanismos de control mental, de manipulación de la identidad y de la destrucción del alma a través de las mentiras. Como les digo, igual que The Island del 2005, donde los clones viven en una ilusión programada, o como les mencioné, la isla del Dr. Moreau, donde se juega a ser Dios creando híbridos, también esta Shutter Island expone cómo el ser humano puede ser despojado de su identidad, de su voluntad y de su verdad interior a través de la ciencia y de la psiquiatría corrompida. Todos los que no se acuerdan mucho sobre esta película, bueno, Shutter Island es una película dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Es un thriller psicológico y es una obra que explora los límites entre la realidad y la locura, entre la culpa y la negación, entre lo que somos y lo que no podemos aceptar ser. Y la historia nos lleva a 1954, cuando el agente federal Teddy Daniels es enviado a investigar la desaparición de una paciente en el hospital psiquiátrico de Shutter Island, una institución aislada, inquietante, cargada de secretos,
pero a medida que avanza la trama, el misterio externo se convierte en una odisea interna, revelando una verdad mucho más perturbadora de lo que parece. Este hospital, Ashcliffe, ubicado en esta isla remota, no es un lugar de sanación, es un campo de pruebas, donde se hacen tratamientos que en realidad rompen la mente del paciente, reprograman su percepción, destruyen su capacidad de discernimiento, y obviamente que esto nos lleva directamente a los experimentos reales de programación mental, que yo los desarrollo ampliamente en el libro de mi autoría, Raza de Víboras, Anticristo y Plan de Dominación Mundial, donde están involucradas las drogas, hipnosis, aislamiento y trauma para borrar la identidad de una persona y para crear una nueva narrativa mental. En Shutter Island muestran cómo la psiquiatría, y muchas veces la psiquiatría en la vida real, ¿no? La psiquiatría oscura, no cura ni mucho menos. Despoja al alma de su verdad y siembra una mentira programada. En este caso, la isla cumple este papel simbólico de aislar al individuo del mundo, de aislarlo también simbólicamente de la verdad, de su historia, de su conexión con Dios. La isla es un símbolo de separación espiritual, por eso yo lo hablé en el principio del programa, porque se utilizan mucho las islas, porque representan el estado mental del cautiverio, donde el protagonista, en este caso en la película, es manipulado para dudar de su cordura, de su identidad y desde su pasado. Ahora, desde una perspectiva espiritual, esto es exactamente lo que hacen los demonios. Aíslan la mente, rompen la voluntad, siembran confusión, borran la verdad y reescriben la historia con una mentira que, millones y millones de seres humanos han caído en estas trampas. Así como en otras películas donde los humanos son usados para experimentos en islas, en Shutter Island se nos muestra que el campo de batalla no es solo físico, estamos hablando de mente y estamos hablando de alma, porque hay una conexión muy fuerte entre la mente y el alma. Desde una perspectiva espiritual, sabemos que el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, es el padre de la mentira y su arma más poderosa es la confusión de la identidad. Su propósito es hacerte dudar de quién eres, borrar tu historia, encerrarte en una narrativa falsa. Y así como el protagonista de Shutter Island, muchas personas hoy viven dentro de una mentira impuesta, de una identidad que no es la suya, atrapadas en una especie de isla mental. Así que esto es tremendo, tremendo. Di el ejemplo de Shutter Island, vuelvo a repetir, hay cientos de ejemplos y no solo con programación, no solo con cuestiones mentales, sino con, como les dije, órganos y todo tipo de cuestiones en la intimidad y sacris. Váyanme poniendo ustedes en la cajita de comentarios, así no hago tan largo el programa, qué ejemplos me dan, qué sugerencias y qué análisis de su parte me dan, que eso me interesaría muchísimo. Sin nada más, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. No olviden que los espero en mi nuevo canal de Telegram, @Virginia Mancebo Escritora, y mi nuevo canal de YouTube, también Virginia Mancebo Escritora. Sin nada más, que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.